El canto gregoriano es un tipo de canto llano, de carácter simple, monódico, y su música está supeditada al texto. Esta música pretende aproximar el alma del creyente a Dios, y aparte es fruto de una sociedad religiosa que está convencida de que el hombre vive para Dios, para alabar a Dios y para la eternidad. Dentro de las características del canto gregoriano podemos destacar primero su carácter monódico. Si es en colectivo, totalmente de hombres, debido a que las mujeres no tenían participación, siempre vocal y a capela. Sus textos eran escritos en latín, excepto el Kyrie eleison, ya que este estaba escrito en griego. Los compositores eran totalmente anónimos, debido a que no firmaban sus obras por humildad. Esta música era lenta, sin prisa, no tenía pulsaciones y tampoco estaba marcada. Ritmo libre, totalmente dependiente del texto, sin compás. No era nada repetitivo, las melodías eran largas dependiendo del texto y el contexto en que se encontraba. El canto gregoriano no se consideraba como música verdadera, ya que no tenía un acompañamiento instrumental, sino que era plenamente vocal. Los que interpretaban estos cantos se dividían en dos: los sabios y los cantores tradicionales. Los cantores tradicionales son aquellos que no tienen ninguna formación teórica, ni siquiera se interesan por esto. Ellos simplemente se aprenden los textos y los cantan con una línea melódica que ellos se inventan. Los sabios sí consideran que el canto gregoriano va relacionado con el trivium y el quadrivium. El trivium es el estudio de los textos, la parte del lenguaje, y el quadrivium es el estudio de la matemática y la física, y en el caso de la música estudia la parte de la acústica. Los cristianos de los primeros siglos no se interesaban por la teoría, simplemente, al igual que los cantores tradicionales, se aprendían los textos de la liturgia y cantaban con una línea melódica no determinada. Un personaje importante es San Agustín, ya que él nos deja unas leyes para la vida monástica y aparte de esto es el primero en empezar a escribir el canto. Eso sí, solo nos deja una secuencia rítmica, ya que no se atreve a escribir aún una melodía. Antes, los cantos en estas iglesias solamente eran himnos, pero estos perdieron su popularidad, ya que solamente eran una alabanza a Dios y había textos que no cumplían este requisito. Por eso empezó a aparecer lo que era la salmodia, a lo que los fieles contestaban con un aleluya. Se escoge a un solo fiel representante de toda esta muchedumbre para leer todos los textos, y el único que recitaba aparte de él era el padre o sacerdote que estuviera dirigiendo la misa. Se empezaron a crear pequeños grupos que empezaron a cambiar un poco de ideologías, y a pesar de que todos alababan a un solo Dios, tenían cosas en las que no estaban de acuerdo. Estos grupos tenían muchos cantos con devoción hacia las tumbas y muertos, por lo que el Papa no estaba de acuerdo con ellos. Por eso se mantenían bajo cuerda, pero al pasar del tiempo se enfrentan al Papa y a él le toca aceptarlos, ya que todos hacían parte de su iglesia. En el centro del rito romano destaca la liturgia monástica, la cual hoy en día pertenece al esquema de San Benito, esquema el cual es anterior al gregoriano. Por razones prácticas, el clero optó por los libros impresos garantizados por Roma. Solamente Toledo, Braga, Milán y León pidieron conservar sus ritos anteriores. Estas consideraciones valen estrictamente para la música ligada al texto. Los primeros síntomas de unificación se hacen sentir a partir del siglo IV. La liturgia se hace abundante y se dirige a grandes masas. Neumas. Cada uno de los signos de la antigua notación musical para el canto llano a partir del siglo IV tenían diversas formas según el ritmo y la altura de los sonidos, y a partir de ellos se formaron las notas musicales tal y como las conocemos hoy en día. Tetragrama. Conjunto de 4 líneas horizontales paralelas y equidistantes sobre el cual se escriben las notas musicales y demás signos en la notación del canto gregoriano. La salmodia tiene una estructura silábica. Esto quiere decir que por cada sílaba del texto le corresponde una nota de la melodía. La estructura responsorial de los salmos se deriva de la estructura del texto.
Los salmos se dividen en versículos. Los versículos se dividen en hemistiquios, o sea, 2 secciones iguales. A esto, desde las formas más antiguas de cantar los salmos, se utiliza que el primer coro canta un versículo o la parte completa del versículo del salmo de manera completa y en su manera original. Y el segundo coro, o los celebrantes de la Eucaristía, ellos cantan la segunda parte, la interpretación. Se pueden agrupar 3 interpretaciones para la salmodia. Está la salmodia directa, la salmodia antifonal y la salmodia responsorial. La salmodia directa es cuando se canta el salmo de manera completa, sin hacer ninguna adición de texto, y todos cantan todo. La salmodia antifonal es cuando 2 coros cantan el mismo salmo. El primer coro canta una parte y el segundo coro canta otra parte, pero el primer coro canta el salmo de manera original y el segundo coro va haciendo la adición de texto, ya sea al principio, en la mitad o al final. Y por último tenemos la salmodia responsorial. El celebrante recita cada verso del salmo que es respondido por la asamblea o el coro. Hasta alrededor del año de 1670, las partes instrumentales de la música religiosa concertante italiana tenían el mismo contenido y el mismo carácter de la parte vocal. Los instrumentos respondían antifonalmente a las voces, las duplicaban o se mezclaban en texturas contrapuntísticas u homofónicamente, pero las partes instrumentales eran normalmente igual a las partes vocales. El Kyrie de la mesa concertada de Cavalli nos ilustra este aspecto. Aproximadamente en el año 1680 se empiezan a encontrar movimientos y obras corales en donde la parte de la orquesta ya se ve independiente en la parte melódica y en la parte rítmica de la parte vocal. La orquesta asume los ritmos motores, las notas rápidas y la figuración animada propia del concierto, mientras que el coro siempre declama el texto de forma silábica u homofónicamente. No es sorprendente que aparezcan vestigios de este en Bolonia, ya que allí se dio inicio a este concierto. Uno de sus mayores exponentes fue Giovanni Paolo Colonna. Fue maestro di a cappella en la Basílica de San Petronio, donde Giuseppe Torelli era instrumentista de cuerdas. Esta manera de combinar coro y orquesta muchas veces fue atribuida de manera equivocada al estilo napolitano de la música sacra, y la misa de Santa Cecilia del compositor Scarlatti se cita generalmente como el primer ejemplo. En el libro de géneros musicales de Gerard Geneseu dice que la misa concertante se diferencia de la cantata y el oratorio por la ausencia de recitativo y del coral. La orquesta, ya independiente de la parte vocal, empieza a tener gran protagonismo en el drama litúrgico. Hablando de la textura nueva de este estilo, surge el ritornello, que es repetición de fragmentos de la obra en los movimientos corales de obras sacras de Antonio Vivaldi. Ya empecé. Ah, él dijo que pueden ir bloopers. Él dijo que pueden ir bloopers. Sí, bueno, ay. Celébralo, curramba. Ya. Bueno, 1, 2, 3. Que nos muestre eso del jueguito.
ellos adoptan el... Los sabios son aquellos... libro Que la línea melódica se hace a capela. Aunque el canto gregoriano tiene que ver con el trivio y el cuadrivio. En tiempo. Ya, 1, 2, 3. Amén. Y orquesta muchas veces es atribuida de manera... Listo, 1, 2, 3. Silencio, gracias.